Hay una frase de Benjamin Franklin que dice, y cito textualmente, «La porcelana china y la reputación se rompen fácilmente y nunca se reparan bien». ¡Ostras, qué gran verdad! Y qué miedo da pensarlo. Totalmente, porque, a ver, imaginemos la siguiente situación para arrancar esta inmersión de hoy. Digamos que cualquiera se despierta una mañana, coge el teléfono mientras se toma el primer café y de repente descubre que su nombre es tendencia mundial. Madre mía, el susto de tu vida. Ya te digo. Y ojo, no por un logro personal, sino por una acusación de un crimen atroz que no ha cometido. El instinto más primario dictaría ir corriendo a un juzgado, aportar pruebas y, bueno, limpiar su nombre de inmediato. Claro, es lo lógico. Es lo que nos han enseñado que hace el sistema. Exacto. Pero, ¿qué ocurriría si el propio sistema judicial te cerrara la puerta de golpe? Y que la respuesta oficial fuera literal, no hay ninguna investigación sobre este asunto, así que no hay nada de lo que defenderse. Mientras que en la calle y en las pantallas la condena ya es absolutamente firme. Eso es. Pues hoy vamos a poner bajo el microscopio un artículo del blog Cancerberus. El texto se titula La disuasión por investigación, el ataque a Julio Iglesias. Que ya el título tiene tela. Mucha tela. Y quiero dejar muy claro desde el minuto uno que la intención de este análisis a fondo no es repasar la discografía del cantante, ni hacer un repaso de prensa rosa, ni mucho menos. No, desde luego que no. Yo, como analista que soy, veo que el caso que expone el autor del texto es simplemente el vehículo, el tejido empírico. Es la excusa para adentrarnos en algo muchísimo más complejo. Sí, Vamos a diseccionar la mecánica de la destrucción pública, o sea, cómo operan ciertas estrategias de manipulación perversas de la psicología social. exacto, cómo se orquesta un linchamiento mediático. Pero antes de empezar a desempacar todo esto, creo que tenemos que establecer una regla de oro fundamental para quien nos escucha hoy. Me parece imprescindible. Porque el texto tiene lo suyo. Sí, el texto original que tenemos sobre la mesa tiene una carga política innegable. O sea, el autor habla abiertamente de agendas ideológicas, menciona una maquinaria estatal dirigida contra disidentes e incluso acuña el término de un nuevo puritanismo. Un lenguaje muy, muy marcado. Muy marcado, sí. Entonces, la audiencia debe saber que nuestra postura en este programa es estrictamente analítica y neutral. A ver, no vamos a tomar partido, ni validamos las posturas políticas del autor ni las rechazamos. Completamente de acuerdo. Vamos a tomar este texto como lo que es, para nuestros fines, un caso de estudio clínico sobre la psicología de masas. Eso es. Porque es que es un marco fundamental. Si nos dejamos arrastrar por el ruido ideológico del artículo, pues perderíamos de vista lo verdaderamente relevante, que es la arquitectura del asalto psicológico. Totalmente. Porque, a ver, independientemente de la trinchera política de cada uno, los mecanismos de disuasión y control social que describe el artículo funcionan igual en cualquier dirección. Pues vale, vamos a desempacar esto de una vez. Entremos en esa anatomía del asalto. El autor describe el inicio de esta situación como un ataque de precisión quirúrgica. Sí, una expresión muy gráfica. Claro, porque todo arranca con una bomba mediática. Medios de gran alcance, concretamente el diario.es y Univision, publican al unísono que dos extrabajadoras acusan al cantante de agresiones sexuales. Ajá, el estallido. Exacto, el estallido. El artículo sostiene que, bueno, en nuestra era de la posverdad, la publicación de la acusación equivale ya directamente a la sentencia. Y tanto. El impacto emocional que genera el titular anula por completo la necesidad de pruebas en la mente del público, ¿es así? Sí, y además inmediatamente después vemos la segunda fase, el linchamiento institucional. Figuras políticas, tertulianos, todos saltan a la yugular asumiendo la culpabilidad en foros públicos. Sin que haya ni un solo sumario judicial de por medio. Nada, cero. A mí, esto me recuerda mucho a La letra escarlata. ¡Ostras, qué buena analogía! ¿Verdad? Es como coserle una gran A roja en el pecho a alguien, solo que en versión digital, indexada para siempre en los motores de búsqueda para que cualquiera la vea. Pero te lanzo una pregunta. Dime. Si el juicio a nivel social es visto casi como un trámite burocrático molesto, ¿cómo logra este impacto emocional inicial anular un pilar tan básico como la presunción de inocencia? Pues
A ver, la analogía de la letra escarlata es útil, sí, pero creo que se queda bastante corta para describir la gravedad de lo que expone el autor en el texto. ¿Así? ¿En qué sentido? Pues porque en la novela de Hawthorne, Hester Prynne al menos tuvo un juicio formal frente a su comunidad. O sea, hubo un proceso. Ya, claro, tuvo su día en la corte, digamos. Eso es. Lo que vemos aquí es mucho más agresivo porque se salta todo el andamiaje legal de golpe. Psicológicamente, estamos ante lo que el autor denomina el asesinato reputacional. Asesinato reputacional. Suena duro. Muy duro. Y funciona también porque explota un sesgo cognitivo muy básico. El cerebro humano está evolutivamente diseñado para priorizar la información sobre amenazas. Claro, lo de supervivencia. Exactamente. Un titular que habla de un depredador activa nuestras alarmas internas. No nos vamos a detener a pedir el sumario judicial. Primero saltamos y luego preguntamos. Ya, el pánico o la indignación moral siempre van a ser más rápidos que, no sé, que leerse un documento legal de 50 páginas. Totalmente. Pero hay algo más profundo ahí. Y el artículo toca esa fibra al citar al filósofo Antonio Escotado. Hablamos de la envidia social y de destruir el símbolo. Destruir el símbolo, explícame eso un poco más. Pues a ver, el individuo acusado en este caso de esturio no es un ciudadano anónimo, ¿eh? Representa el éxito a gran escala, un estatus casi inalcanzable. Ya, el poder, el dinero, la fama. Todo eso. Según esta perspectiva, una acusación de esta índole le da a la masa un pretexto moral inmejorable para derribar al ídolo. La indignación es una máscara muy conveniente para ocultar la envidia. Ostras, eso es fuertísimo. Sí, lo es. De repente participar en el linchamiento no te hace parecer una persona envidiosa, sino, un defensor de la justicia. Y el asesinato reputacional secuestra la narrativa de tal forma que pedir pruebas te convierte en sospechoso. ¿Qué giro más perverso? O sea, exigir garantías legales, que es la base de todo, te vuelves cómplice a los ojos de esa masa. Exactamente. Y aquí es donde la cronología de los hechos entra en una fase que parece una trampa, vamos, sin salida. Porque si la explosión inicial destroza la reputación basándose en una acusación, uno pensaría que la justicia intervendrá para poner orden, ¿no? Claro, que funcionará como un mecanismo de restauración. Sí, pero el artículo detalla cómo el desenlace legal acaba perpetuando el estigma. A ver, resulta que la Fiscalía archiva la denuncia. Ajá, se archiva. Pero, y aquí está la trampa, no emite un dictamen que proclame la inocencia del acusado. Archiva el caso amparándose en tecnicismos procesales. Que si la caducidad de los tiempos, que si la jurisdicción pertinente era otra, cosas así. Y ese matiz, el famoso tecnicismo, es el veneno que mantiene viva la sospecha. Sí. La fricción psicológica de un tecnicismo es brutal. Cuando la gente lee que un caso tan mediático se cierra por un error de jurisdicción o plazos, nadie concluye, vale, es inocente. ¿Qué va, qué va? El cerebro rellena el vacío asumiendo que es culpable, pero que tiene la pasta gansa para pagar a un súper bufete de abogados que le encuentre el atajo legal. Porque el ser humano, y estoy convencidísima de esto, necesita un cierre narrativo, ¿sabes? Una historia de buenos y malos. Claro. Un tecnicismo legal es como un fallo en Matrix. Psicológicamente es muchísimo más fácil aceptar la teoría de la conspiración de los ricos y poderosos que admitir que la indignación inicial igual era injustificada. Ya. Al cerrarse en falso, la mancha queda ahí, para siempre. Permanente. Pero es que lo que viene después desafía toda lógica. Julio Iglesias intenta reaccionar, Pide acceso a la investigación para defenderse formalmente y tomar medidas legales contra los que iniciaron el fuego. Lógico, quiere limpiar su nombre. Pues la respuesta de la Fiscalía es denegarle el acceso. Argumentan que, literal, él nunca estuvo bajo investigación. Es que es tela marinera. Y mientras, la cadena Univisión se retira en silencio, porque saben que una difamación internacional puede acarrear unas multas que te quiebran la empresa, se bajan del barco y dejan toda la responsabilidad a eldiario.es, diciendo que fueron engañados. Se lavan las manos completamente. Sí. Pero a ver, espera un momento. Volvamos a la respuesta de la Fiscalía. A priori, si el Estado te dice oficialmente jamás te hemos investigado, eso suena a victoria total, ¿verdad? Podría parecerlo, ¿sí? Es la prueba de que no hay caso. Entonces, ¿por qué el autor lo califica como una mordaza procesal? Pues, a ver, lo fascinante aquí es que ese supuesto escudo definitivo se convierte en una prisión cuando ya te han condenado en la plaza pública. No es ningún alivio. O sea, te deja inmovilizado. Exacto. Es la máxima expresión de indefensión.
Porque si la Fiscalía abriera una investigación formal, el acusado adquiriría derechos procesales. Podría presentar peritajes, interrogar a testigos y, bueno, desmontar la mentira en un tribunal. Claro, tendría herramientas legales. Eso es, usaría la fuerza coercitiva del Estado a su favor. Pero al decirle, no te investigamos, le están quitando el cuadrilátero directamente. Es como si te tiran al foso de los leones y cuando pides una espada para defenderte, te dicen que no te la pueden dar porque oficialmente no hay leones. Exactamente eso. Pero te están comiendo vivo. No puedes noquear la mentira porque ni siquiera te permiten subir al ring. Y esa es la gran fricción. La difamación sobrevive en el éter digital. Intocable. El tribunal mediático dictó sentencia y el Real se niega a revisar el caso, dejando al acusado, pues, sin herramientas institucionales. Claro, en un callejón sin salida. Y ojo, el autor argumenta que esto no es un accidente del sistema, ni una torpeza burocrática. Aquí es donde cita al sociólogo Gottschalk. Esto es el núcleo de la disuasión por investigación. La disuasión por investigación. Esa teoría le da la vuelta por completo a todo. Según esto, el objetivo de los que inician el asedio nunca es conseguir una condena de cárcel. No. Nunca. Saben que procesalmente el caso es inviable, ya sea por falta de pruebas o por jurisdicción. O sea, el proceso es el castigo en sí mismo. Exactamente. La meta es activar el reproche moral, montar el circo mediático y usarlo como una inmensa cortina de humo. Aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez da bastante miedo. Un escándalo internacional de estas proporciones es perfecto para desviar la atención de crisis institucionales reales. Totalmente. Y el daño va mucho más allá de la víctima en cuestión. La disuasión por investigación convierte el aparato legal en un arma ideológica. Claro, pasa de buscar la verdad a ser pura teatralidad punitiva, como dice el texto. Eso es. Se monta un espectáculo donde el sufrimiento del acusado envía un mensaje clarísimo a los demás. A ver, es como... Se me ocurre una analogía. Es como si alguien decidiera prenderle fuego a una catedral en medio de una ciudad, sabiendo que las llamas se verán a kilómetros de distancia. Ajá, a ver. ¿Les importa realmente la catedral? El edificio es lo de menos. Lo que buscan es que todo el pueblo desde sus ventanas vea el incendio y entienda el poder del que tiene la antorcha. Me parece buenísima la comparación. ¿Verdad? Pero con una diferencia espeluznante. Un incendio físico acaba apagándose, pero un incendio digital no se apaga nunca, porque el algoritmo se encarga de reavivarlo cada vez que teclean tu nombre. Es que es brutal, sí. Y la clave de esa catedral en llamas es que funciona como una advertencia para navegantes. Totalmente. El subtexto que le llega a la sociedad civil, a empresarios o a cualquier disidente es devastador. Básicamente dicen, fíjate bien, si somos capaces de triturar socialmente a una figura internacional multimillonaria, ¿qué crees que haremos contigo? Ostras, si te opones a nosotros te fulminamos en 5 minutos. Exacto. Se instaura un régimen de sumisión basado en la simple amenaza. El poder ya no necesita enviar a la policía a tu casa, ¿para qué? Le basta con insinuar que puede ser el siguiente en el telediario. Y asimilar ese mensaje tiene que cambiar por completo el comportamiento de toda una sociedad. Sin ninguna duda. El texto aborda este impacto colectivo a través de 2 mecanismos psicológicos fundamentales. El primero es el famoso aprendizaje vicario. Ajá, el aprendizaje por observación. Exacto. A grandes rasgos explica que los humanos no tenemos que vivir una experiencia traumática en nuestra piel para interiorizar las consecuencias. No, ver el castigo de otro ya es suficiente para que cambies tu conducta. Sí, es un mecanismo evolutivo básico. A ver, si alguien de tu tribu come una baya venenosa y se muere de forma agónica, no necesitas probarla tú para saber que no se come. Lógico, lo aprendes rápido. Claro. El problema es cuando este mecanismo se usa como herramienta de control social. En este contexto, el aprendizaje vicario le enseña a la gente que el silencio y la conformidad son la única vía de supervivencia. Siguiendo con las analogías, el aprendizaje vicario es como ver a alguien tocar una valla electrificada de alto voltaje. Ves el chispazo y tu cerebro graba a fuego la norma no te acerques a la valla. Exacto. No te acerques o te electrocutas. Pero el problema es que esto nos arrastra de cabeza al segundo concepto que expone el autor. Y este sí que es desolador, la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es, de hecho, el objetivo final de toda esta manipulación.
Es un estado donde el individuo, tras enfrentarse a situaciones adversas incontrolables, simplemente se rinde. O sea, pasando de la analogía de Abaya, la indefensión aprendida es llegar a la conclusión de que, a ver, no es que haya una valla electrificada, es que todo el suelo que pisas tiene corriente. Qué buena imagen. Todo está electrificado. Claro, no hay escapatoria posible. Así que la respuesta lógica de tu cerebro es no moverse en absoluto. Parálisis total. Asumes que la maquinaria es tan abrumadora que intentar ser disidente es un suicidio. Te vuelves dócil. Y una pasividad así destruye los cimientos del Estado de Derecho, lógicamente. El autor insiste en algo muy alarmante, la inversión de la carga de la prueba. Que es la base de todo. Claro, tradicionalmente quien acusa tiene que probarlo, es lo que nos protege, pero bajo esta teatralidad punitiva que induce a la indefensión, el sistema se invierta por completo. Es el acusado el que tiene que demostrar que no es un monstruo. Y como la masa está aterrada y nadie quiere tocar la valla electrificada, nadie sale en su defensa. Y se permite que opere esa mordaja procesal con total impunidad. Al final, lo que pinta el texto original no es la historia de un cantante famoso metido en un lío, sino la radiografía de cómo se alimenta una bestia mediática que necesita sacrificios constantes. Totalmente. El autor habla de un tribunal de opinión pública victoriano. Sí, victoriano, me pareció muy curioso ese adjetivo. Es que es muy acertado. Una sociedad hipócrita, hipervigilante, donde todos somos jueces morales implacables, escudriñando el fallo del otro, pero viviendo con el terror íntimo de ser los próximos. Es una forma brillante y perversa de mantener a la población ocupada despedazándose entre sí mientras el poder hace lo que quiere. Dividir y atemorizar, la estrategia más vieja del mundo. La institucionalización de la autocensura. Bueno, llegados a este punto, viendo la inmensidad de todo este mecanismo, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Por qué debería importarle a quien nos escucha ahora mismo? Pues mira, yo creo que comprender conceptos como el asesinato reputacional o la indefensión aprendida nos proporcionan un escudo intelectual indispensable. Un escudo, sí. Nos da herramientas para decodificar la realidad. Así, la próxima vez que veamos un escándalo masivo en redes, podremos hacer una pausa y no dejarnos llevar por la histeria. Exacto. Nos permite preguntarnos, a ver, ¿estoy ante la exposición de un crimen real o me están poniendo una coreografía para mandar un mensaje a terceros? Reconocer el truco es el primer paso para no caer en él. Y para negarse a ser un engranaje más de la maquinaria, para no sumar tu clic o tu retweet a esa hoguera pública. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, toda esta exploración sobre la fragilidad de la reputación frente al poder mediático nos empuja hacia una reflexión, yo diría que muchísimo más sombría, sobre el futuro inmediato. Ah, sí. ¿En qué sentido? Pues piensa en esto. El caso de estudio de hoy se basa en la fuerza de unas meras acusaciones en prensa tradicional, titulares y tertulias, y el daño ya fue irreversible. Sí. Con solo palabras destruyeron a alguien. Pues ahora proyecta este mecanismo de disuasión al mundo de la inteligencia artificial. Nos enfrentamos a un panorama donde fabricar pruebas falsas ya no va a necesitar el apoyo de un gran medio. ¡Ostras! Hablamos de audios clonados por IA que imitan tu voz a la perfección, vídeos deepfake indistinguibles de la realidad, ejércitos de bots creando difamaciones en segundos. O sea, la aniquilación a la carta. Sin intermediarios institucionales. Exactamente. Si hoy un individuo ultramillonario no puede defenderse de una mentira y acaba amordazado, ¿qué va a pasar con un ciudadano normal? Madre mía, es que no tienes escapatoria. Cuando el ecosistema de la información esté tan saturado de hiperrealismo falso que no sepamos qué es verdad, ¿quién frena un asesinato reputacional? En un entorno donde arruinarte la vida cueste teclear un prompt en un algoritmo, ¿qué sentido tendrá la presunción de inocencia? Es que igual la pregunta definitiva no es cómo protegernos, sino si el concepto mismo de reputación, tal y como lo hemos entendido durante siglos, ¿está a punto de extinguirse para siempre? Es una posibilidad aterradora, la verdad. Y con esa reflexión tan potente lo dejamos ahí para que la audiencia le dé unas vueltas, porque desde luego da mucho en lo que pensar.